Bienvenidos una vez más al programa Caminando, que es el programa que quiere llevar a sus hogares lo que es la realidad y la vida de la diócesis de Santander. Gracias por acompañarnos, gracias por caminar juntos con nosotros. Este programa, Caminando, es un programa que quiere llevar todo, la realidad de la diócesis de Santander. Muchas veces me preguntan, ¿estoy separado, divorciado? ¿Hay algo en la diócesis que me pueda ayudar? Pues sí, hay servicios en la diócesis que colaboran con las personas separadas, divorciadas, el tema de acompañamiento de matrimonios, los mayores, mujeres que quieren seguir con su embarazo, tienen dificultades, padres con los hijos que ven que tienen adicciones. Todo esto se informa desde aquí, desde este programa Caminando. Sobre todo para romper, es muy importante conocer la vida de la diócesis porque así, como dice el Papa Francisco, rompemos esa referencialidad que existen en las comunidades. Y para romper esa referencialidad que a veces tenemos para ampliar nuestros horizontes, hoy vamos a hablar de uno de los problemas que más nos importa. Vamos a hablar de esa cultura de muerte, de esas legislaciones que están promocionando en España y en Cantabria el invierno demográfico. Y para ello hemos traído aquí a nuestro plató a Alfredo Alonso, que es el secretario del centro de la ACDP aquí en Santander. Y bueno, él ha ostentado pues otros cargos como el de consejero nacional de la ACDP. Y aquí le tenemos hoy para hablarnos de unas jornadas muy importantes. Bienvenido, Alfredo. Bien hallado, Arturo. Muchas gracias por invitarme. Bueno, Alfredo, estás aquí en el plató con motivo de las 8 jornadas de Católicos y Vida Pública en Cantabria, con el título Cantabria y el invierno demográfico, impactos, retos y propuestas, que va a tener lugar del 16 al 18 de marzo. Alfredo, el panorama no puede ser más desolador con estas legislaciones, con estas leyes que tildan de pioneras y de adalides de la libertad, ¿no? Sí, efectivamente. Bueno, tenemos un contexto jurídico, normativo en el horizonte, pues que también reflejan la sintonía ideológica, filosófica de nuestro tiempo. Somos hijos de nuestro tiempo, de esta posmodernidad, en el que tanto que a veces se nos llena la boca de la libertad, tanto juego porque las personas reconozcan o estiren un punto más de libertad, cuando somos los cristianos los primeros defensores de ella, ¿no? Creo que uno de los valores que Dios nos da es el de la libertad. El don de la libertad es algo que nosotros tenemos que defender, pero también conforme a lo propio de la naturaleza humana. La persona humana tiene unos rasgos, unas facultades superiores que el ponerlas en valor es cuando otorgamos auténtica libertad. No sé si en esto te puedo decir. Sí, porque hay estas leyes que se dicen que favorecen la libertad, quizás lo que vemos es que la atentan, ¿no? Como por ejemplo la nueva ley del aborto, la eutanasia, la ley trans. Pero si te das cuenta, sí, es decir, todo este tipo de leyes que rayan los puntos de carácter bioético, que tocan, que estiran el funcionamiento de la persona, ¿dónde está el criterio para determinar si unas células hay vida o no hay vida? ¿Hasta qué punto una persona en su madurez es una persona que no puede continuar viviendo? En el fondo, todo son decisiones de las personas. Sin embargo, la naturaleza humana tiene claro que científicamente, en el momento en que un espermatozoide y un óvulo se unen, desde ese momento hay vida. Eso la ciencia no lo podemos negar. Somos las personas los que decidimos de modo, con un acuerdo, se supone de expertos, que ahí no hay vida. Y hasta que al parecer no tenga tantas semanas, no hay vida. En el fondo, somos nosotros los que decidimos sobre otra persona a que tenga que decidir. La ley del aborto, en el fondo, lo que permite es descafeinar la conciencia de algunas personas y, lo que es peor, quieren imponerla a otras. En el fondo, la reivindicación del aborto es a veces es salvar la conciencia para que no haya mala conciencia, cuando en el fondo científicamente sabemos que ahí hay una vida humana.
¿quiénes somos nosotros para limitar o evitar que esa persona siga viviendo? Lo mismo que con la eutanasia. Un grupo de personas deciden que a partir de cierta edad, una persona con tantos años, madura, anciana, ya no es útil para el sistema. Pues ya podemos aplicar una ley de eutanasia amparándonos en todas las excusas que queramos. Que son ellos mismos los que ellos pueden optar a ello, pero también en el fondo si le estás inoculando una inutilidad a la sociedad, que la vida no merece ser vivida, que uno ya no puede aportar a los que tiene alrededor, es decir, que al final eres un desecho, tanto por abajo como por arriba, al final acabas optando por ese recurso. Si viene a ser lo mismo, un grupo de personas decide sobre otras personas, pero no por la naturalidad de la vida, sino en función de unos resultados o unas ambiciones. Claro, son leyes que a veces se promulgan por el bien del interés general, ¿no? Es lo que se dice. Es decir, en el fondo, al final tenemos que tener claro que lo que nos tiene que mover es el bien común. Eso está claro. Frente al interés general, que es distinto, ¿no? Sí, algo que el bien común lo que busca es ese bien integral de la persona. El bien general viene a estar solamente sectorizado, orientado hacia el tejido productivo del momento político. En función del momento político, nos interesa esto o nos interesa lo aquello. El bien común vendría a la construcción total de la sociedad para su auténtico progreso, porque en el fondo lo nuestro es el progreso, es decir, nosotros como cristianos, si tenemos cierta vocación en vida pública y creo que esto forma parte de todos, todo cristiano tenga más o menos vocación, somos ciudadanos, vivimos en mitad del mundo, tenemos una voz, tenemos una serie de principios y hombro a hombro, también con personas que no creen en Jesucristo, también creeremos en la construcción de la sociedad, porque convivir es respetar. Y yo también respeto a las personas que quieren optar por una práctica u otra, pero no por ello voy a reivindicar el valor que tiene la vida. Eso está claro. Por eso, por todo esto que me estás comentando, yo creo que la Asociación Católica de Propagandistas queréis poner en contexto y profundizar en este tema y darlo a conocer a la gente, porque es que es un montón de legislaciones que se nos han echado encima. Los frentes se van multiplicando. Es decir, tenemos la ley Sí es solo sí, se ha aprobado en las Cortes, pero sabemos, porque se ha hecho público, que se ha aprobado a pesar de no contar con el respaldo jurídico de los órganos consultivos que tiene la Cámara. Entonces, si jurídicamente no respeta esas pautas, ¿cómo es posible entonces que salga esa ley? Si tenemos la advertencia de nuestros letrados, ¿por qué sale adelante esa ley? ¿No tiene un horizonte más ideológico, más que un bien común? Porque en el fondo es cualquier tipo de reforma del Código Civil o del Código Penal tiene que tener un aval jurídico, porque en el fondo también tenemos que respetar las leyes, es fundamental, el respeto a la ley es fundamental. La Asociación Católica de Propagandistas organiza a nivel nacional el famoso Congreso de Católicos y Vida Pública. Aquí en Cantabria, cada 2 años, ¿no? Creo que se organizan las jornadas de Católicos y Vida Pública en Cantabria, con primeros espadas de la cultura, de la economía, de la filosofía. En este caso va a ser del 16 al 18 de marzo, como pueden ver. Es Cantabria y el invierno demográfico, aquí, que este es el cartel que va a circular en esta semana y parte de la siguiente por todos los móviles y las redes sociales. Y va a tener lugar en el Archivo Catedralicio esta jornada. ¿Por qué estas jornadas, Alfredo? Pues sí, un asunto en el contexto de todas estas normas que tú me hacías hincapié, en el que si nos damos cuenta, desde las últimas décadas, en España y muy particularmente en Cantabria, estamos sufriendo un envejecimiento de la población, en lo que coloquialmente llamamos invierno demográfico. En el fondo, el número de nacimientos se está rebajando, la mortalidad también, no digo que haya disminuido, pero la esperanza de vida también, gracias a Dios, es decir,
esto es un avance sustancial. Sí. La mejora de la sanidad ha permitido una esperanza de vida más larga. Los últimos 50 años, por ser redondeando, se ha alargado 10 años la esperanza de vida, de 73 a 83 años. Pero las tasas de natalidad se han reducido mucho, pero mucho. Si el índice de fecundidad vendría a ser a 2,70, estamos ahora en Cantabria en 1,4 o 1,04. Entonces, no estamos reponiendo. Entonces, esto es un asunto que necesitamos reflexionar, detenernos. Nosotros como cristianos, que caminamos junto con otros que no son cristianos, pero que viven en el mismo mundo que nosotros, necesitamos a un corto plazo tomar una serie de decisiones para sostener, mantener la sociedad que nos hemos hecho. Y nosotros tenemos que adoptar una determinación, tenemos que mostrar una voz de decir, oye, esto está ocurriendo, la realidad es que hay menos nacimientos, tenemos que adoptar una serie de políticas, una serie de iniciativas que permitan evitar que el sistema social democrático y de derecho que tenemos, nuestro conjunto normativo, no se derrumbe. Claro, porque luego que no queremos que se toquen las pensiones, porque las pensiones no van a soportar que no haya población, se están cerrando aulas, porque cada vez hay menos niños. Va a haber menos niños. Y que va más, o sea, esto va más, no es temporal. A medida que pasen las décadas, va a haber un porcentaje muy alto de ancianos. Sí. Y eso, si queremos mantener un sistema sanitario y de pensiones y de dependencia que lo pueda sostener económicamente, es necesario que haya nuevas generaciones también por detrás que laboralmente puedan aportarlo, porque también esas personas mayores necesitarán cuidadores. Claro. Si no hay cuidadores jóvenes, ¿cómo los van a cuidar? Eso también es un poco esa pescadilla que se muerde adecuada y buena. La cola, ¿no? Sí, efectivamente. Sí. Pero ya eso es otro tema que ya vamos a tratar en las jornadas. Bueno, el primer día, el 16, que es jueves, ¿no? Jueves, a las 7 de la tarde tendrá lugar la apertura del curso por Monseñor Manuel Sánchez Monje y con la charla Política Demográfica para España y Cantabria de Rafael Puyol. ¿De qué se va a hablar? Efectivamente, pues Rafael Puyol es catedrático de Geografía Humana de la Universidad Complutense y fue rector de esta universidad y actualmente es presidente de la UNIR. Es un auténtico especialista en este ámbito y él va a presentar como una foto fija de cómo está la situación demográfica en un tiempo anterior y actual, tanto para España, pero muy concretamente en el caso de Cantabria. Cantabria España, para poner la foto, es la tasa de natalidad más baja de Europa y Cantabria es la tasa de natalidad más baja de España. Entonces, en nuestro caso particular, por eso me parecía que es un tema muy interesante y que es muy actual, que está aquí presente y que tenemos que abordar. Muy poca gente es consciente de lo que puede ocurrirnos en una sociedad, voy a decir, tan familiar como la de Cantabria. Aquí somos muy pocos y en muy poco tiempo nuestra sociedad se va a envejecer. Pues bien, Rafael viene a presentar esa situación, esa foto, y qué horizonte de persistir esta situación podemos tener. Yo creo que como no es una señal de alarma, no, es una situación de tomar conciencia de cuál es la realidad. Antes de tomar decisiones es muy importante conocer cómo es la realidad. Y esto es lo que le hemos pedido a Rafael, que venga. El viernes, también a las 7 de la tarde, el viernes 17, en los archivos catedralicios, los nuevos... Efectivamente, son las dependencias nuevas que se han novedosas, recientes, excelentemente dignas, que pueden acoger cualquier tipo de acto de carácter cultural y que no tienen nada que envidiar a otros que tiene la ciudad. Sí. Bueno, además que están hechos con ese propósito, unir fe y cultura. Eso dijeron en la inauguración cuando vino el nuncio. Efectivamente, es el fin de... Muy apropiado el lugar. Bueno, pues decíamos que el viernes tenemos la autodestrucción de España y Cantabria por falta de niños, por Macarrón Larumbe, que aquí ya ha venido algunas veces. Sí, ¿no? efectivamente. Alejandro es un auténtico especialista en este ámbito.
Él es el coordinador del Observatorio de la Universidad de San Pablo CEU, es una persona de la casa, de nuestra obra educativa, de la Asociación Católica de Propagandistas, y lleva durante las últimas décadas observando y viendo qué comportamiento está teniendo las distintas situaciones demográficas, no solamente en España, sino a nivel europeo, de cuál es esa curva de decaimiento y qué consecuencias socioeconómicas puede traer. El título puede parecer que es muy alarmante, pero nuestra sociedad actual, con los parámetros que conocemos hoy por hoy, tiene ese sentido de autodestrucción. Es decir, nosotros mismos somos responsables de nuestro futuro. El futuro lo construimos por el presente. Si no somos responsables con nuestro presente, ¿qué futuro vamos a dejar a nuestros hijos? Alejandro, le hemos pedido que venga a contarnos esto, que una vez hecha la foto fija, veamos qué consecuencias tiene de perseguir y persistir en esto y hacer una llamada de atención a nuestra responsabilidad en el día de hoy. Pero esta charla es para políticos. No, bueno, es para todo el mundo. Para todo el mundo. Es para todo el mundo. Es decir, bueno, por supuesto, desde esta casa llamo a todo dirigente político y a cualquier persona, pero especialmente a nuestros políticos, a nuestros amados líderes, sí, a que vengan a debatir, a sentarse con nosotros, a escuchar y luego a reflexionar en conjunto. Cualquier reflexión de carácter de este tipo sí, se queda muy limitada si finalmente no es recogida por quien tiene que tomar decisiones, y en el fondo ellos son los que tienen que tomar las decisiones, en este caso amparados por nuestro respaldo. Sí. Eso es. Pero vamos, que también está para todo el mundo, abierto a todo el mundo, aforo libre hasta rellenar el aforo. Sí, es muy amplio. Vale, y sobre todo que va a haber un espacio para preguntas y diálogo. El sábado, para finalizar, el 18 de marzo, lo que pasa es que esto era a las 11 de la mañana, ¿no? Me parece. Efectivamente, hemos pasado las ponencias por las tardes. Por las tardes, al sábado ya por la mañana, y vamos a hacer una jornada amplia de 2 mesas redondas, en el que podamos tener un formato sobre todo de convivencia y se pueda extender mucho el debate. El sábado, como decía, está la última intervención de Rubén Calderón Iglesias y Francisco González de Posada. ¿De qué nos van a hablar? ¿Quiénes son? Y de qué estos dos rectores, uno de la Universidad del Atlántico y otro de la Universidad de Cantabria, uno es economista y otro es sociólogo. Una de las implicaciones que tiene el invierno demográfico es el impacto económico, el tejido productivo, pero también los comportamientos, qué tendencias, y hay que también explicar por qué hemos llegado hasta aquí. Esto es lo que le hemos pedido a Rubén Calderón y a Francisco González de Posada, que den una explicación de por qué hemos llegado hasta aquí y qué pasaría de continuar en este tipo de comportamientos, pero sobre todo que se focalicen en el aspecto Cantabria, es decir, Cantabria, sí, en el ámbito local. Hemos hecho las fotos fijas a nivel nacional e internacional, y el debate viene a ser algo más del ámbito local. Sí, aunque las otras también se ha hablado de Cantabria, pero aquí vamos a profundizar en el tema de Cantabria. Que es lo que hemos pedido. Y el postre, en esa misma mañana, va a tener lugar una mesa redonda que yo entiendo que es como el actuar, ¿no? Decir, bueno, ¿qué hay aquí en Cantabria que nos puede ayudar a toda esta situación? Entonces es una mesa redonda muy interesante. Totalmente propositiva. Es decir, hemos hecho todo un tipo de análisis, pero también nosotros como cristianos también tenemos que estar dando una propuesta. No podemos estar diciendo qué mal, qué mal, qué mal. Don Ángel Herrera decía mucho. Don Ángel Herrera, primer presidente de la asociación, que luego fue cardenal de la Iglesia, fue propagandista, presidente, pues decía, acciones, no lamentos. Los cristianos, los católicos, somos personas de acciones, no lamentos. ¿El invierno demográfico es motivo de pesar? Sí. ¿Es motivo de lamento? También. Pero no nos podemos conformar con esto. Lo que tenemos que es un punto de apoyo. ¿Y qué estás dispuesto a hacer para que esto cambie? Esto es lo que queremos hacer. ¿Y quiénes están en Van a estar en esta mesa pues 3 perspectivas desde los principios de la doctrina social de la Iglesia. Y 3 personas maravillosas, profesionales. No sé. Son profesionales en su vida personal, pero luego también tienen una vivencia de espíritu que van a aportar ese plus que desde el prisma católico queremos aportar a esta reflexión y que pueda aportar a la sociedad.
La primera de ellas es Emma, Sí. Emma Contreras, es matrona y tiene también profesionalmente una perspectiva bastante cercana sobre lo que representa el valor de la vida. Le hemos pedido también a Rocío Gómez, que es experta en sexualidad humana y naprotecnología, para que pueda dar esa perspectiva antropológica de lo que es, o sea, no podemos, o sea, hay que hablarlo con mucha naturalidad, lo que significa el amor y la responsabilidad, que decía nuestro querido Karol Wojtyła, Juan Pablo II, ¿no? De cómo esa relación de amor, de esa teología del cuerpo, porque en el fondo también existe un lenguaje de amor, de entrega mutua, que colabora en la construcción de la sociedad a través de los hijos o a través de las personas. Y luego, por último, le hemos pedido a José Luis Bosque, que pertenece a la Delegación Diocesana de Familia y Vida de nuestra diócesis, para que también aporte ese prisma, ese enfoque que tenemos de qué facilidades, qué horizontes tiene la delegación para seguir construyendo familia. Esto es fundamental, la participación de la diócesis, no podíamos dejar de que no participara. Es fundamental que la construcción de la iglesia, esta iglesia de salida en la que estamos, lo hacemos no solos, sino lo hacemos en comunidad. La vinculación con la diócesis, en este caso, es esencial. Además, sí, José Luis es de la Delegación de Familia, Rocío es de... Además, ella pues presenta un espacio en la COPE, efectivamente, el programa de la COPE aquí de Cantabria, y Emma Contreras es del movimiento Encuentro y Solidaridad, un encuentro cristiano. O sea, sí, son todas personas que están vertebradas por un espíritu apostólico, y todas ellas pues van a darle, junto con ese rigor profesional, van a dar también ese enfoque, esos cristales, para podernos dar claves de interpretación, pero también de proposición, es decir, cómo vamos a intentar revertir esta situación, porque en el fondo el invierno demográfico no lo resolvemos solo los cristianos, sino necesitamos del concurso de todos, porque todos convivimos, todos nos respetamos y todos sacaremos adelante esta Cantabria, esta España en la que convivimos. Yo quería añadir una cosa, que estas tres personas son de la diócesis, son como algunas respuestas de las que hay en la diócesis, que decíamos al principio, y también relacionarlo con esa inauguración en la que está Monseñor Manuel Sánchez Monje, que pues cómo está manteniendo y colaborando, y él como obispo, pues todas estas iniciativas, y que pues algunas son de su pontificado aquí en la diócesis, vamos. Sí, efectivamente, es decir, todo al final, toda esta respuesta de carácter diocesano también vienen a hacer frente pues a todo, uno con lo que comenzamos, ¿no? Pues yo creo que casi estaremos ya para terminar. Toda esta respuesta que tenemos sociopolítica también necesita por parte de nuestra Iglesia una respuesta, una explicación de cómo están ocurriendo las cosas y cómo adoptarlas desde un posicionamiento cristiano. A veces el mundo va tan rápido que no tenemos referentes, no tenemos estrellas y luz que seguir. El magisterio pontificio, nuestra diócesis, vivir en comunidad en la fe son el mejor baluarte, no para refugiarse solamente, para tener una opción benedictina, sino tener también una opción paulina, incluso ignaciana. Es decir, pasemos a la acción, actuemos sabiendo que el Señor está con nosotros. Muchas gracias, Alfredo, por tu colaboración, por tu participación, tu presencia aquí en este plató, para hablarnos de, como decíamos, de estas jornadas. Es un auténtico reto y que hay que ponerle frente, porque si no, en muy corto plazo, pues vamos a tener una serie de consecuencias que jurídicamente vamos a tener que volvernos a poner de acuerdo para reconducir esa situación. Y eso es lo que se va a tratar, lo que vamos a hablar aquí en este Cantabria y el invierno demográfico, que lo organiza la Asociación Católica de Propagandistas, que no he querido tocar el tema de Don Ángel, porque es un cántabro que ha llevado a Cantabria con la CDP al mundo entero, pero es la Asociación Católica de Propagandistas quien organiza esta Cantabria y el invierno demográfico del 16 al 18 de marzo
en las dependencias capitulares, en el archivo diocesano de la catedral, sí, diocesano, efectivamente. Y allí, bueno, pues están todos invitados a participar. También queríamos despedirnos recordando este mes, que es un mes de marzo, mes de vocaciones, sobre todo las vocaciones al sacerdocio, al seminario, con motivo de ese 19 de marzo, la fiesta de San José, de que ya informaremos en el próximo programa, y de algunas novedades que están surgiendo en torno al seminario de Montecorban. Muchas gracias por dejarnos entrar en sus hogares, por acompañarnos y por caminar juntos. Nos vemos en la próxima entrevista. ...8 de marzo, fiesta de San Juan de Dios. Un día muy especial para el mundo de la salud y para la comunidad de religiosos y religiosas, trabajadores, voluntarios, enfermos y familiares del Hospital de Santa Clotilde de Santander. Una celebración que se retoma este año en toda regla después de la pandemia. Llevábamos ya desde el 2020, que además teníamos organizado para ese año esta fecha también unos actos importantes, tuvimos que suspender todo y estos años han sido realmente muy duros para nosotros y retomar esto pues nos viene bien para darnos un pequeño ánimo, un pequeño gran ánimo y sobre todo de cara a los trabajadores que también les vamos a homenajear descubriendo una plaquita. Y bueno, pues San Juan de Dios, que voy a decir del santo, de nuestro santo fundador, en el que llevamos ya casi 500 años, pues gracias a él, gracias a su ejemplo, gracias a su carisma, pues atendiendo a los enfermos y necesitados en el mundo. A todos es alegría el poderla celebrar como la hemos celebrado siempre, para los enfermos, para los que los atienden y también para sus familiares y los voluntarios. Yo creo que es una fiesta importante y luego conviene resaltar también algunas especialidades de este centro, sobre todo el funcionamiento de los cuidados paliativos, que lo cuidan mucho y es algo que todo ciudadano tendría que tener a disposición para que no haya que recurrir a otros métodos como la eutanasia, por ejemplo. También el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer. La mujer en la Iglesia tiene un papel muy importante porque una mujer precisamente ha sido la madre del Salvador, la Virgen, y la Virgen está por encima de todos los santos, por encima de todos los hombres y mujeres del mundo, porque es la madre del Señor. Y la mujer también en la Iglesia está recuperando cada día más presencia en los órganos de decisión. Es algo que yo he procurado en este tiempo que llevo aquí de obispo, de cuidar el que las mujeres bien preparadas como las hay, que vayan adquiriendo puestos de responsabilidad dentro de la Iglesia. La Biblia tiene historias extraordinarias y en muchas de ellas las protagonistas son mujeres. Y en este libro del que les voy a hablar hoy es un texto ilustrado que acerca de forma atractiva y divertida unos relatos a los más jóvenes de la casa. De este modo, todos los niños y los no tan niños, a partir de 8 años, podrán conocer mejor a 13 mujeres con cuyas historias aprenderán algo más acerca de Dios y de cómo relacionarnos con Él. En apenas 32 páginas, tanto Michelle como Summer son capaces de presentar en unas pinceladas biográficas 13 historias que pueden leerse en distinto orden y descubrir un sinfín de detalles gráficos, a cada cual más simpático, ingenioso y divertido. Entretenimiento con aprendizaje garantizado para cualquier edad. Mujeres excepcionales de la Biblia, de Michelle Sloan y Summer Bacon, es de PPC y tiene un coste de 15 euros. Mujeres excepcionales de la Biblia, de Sloan y Bacon, lo publica PPC con un coste de 15 euros y ya está disponible en la librería de nuestra diócesis, la librería de Pastoral.